Buenas compañeros, compañeras y profesora. Mi nombre es Juan David Bedoya Orozco, soy estudiante de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional. El presente video es con motivo de exponer mi parcial de Filosofía Antigua. Lo basé en un texto de un autor llamado Gorgias. Este texto en específico se llama Encomio de Helena o Encomio a Helena. Es básicamente una defensa de Helena de Troya. Para las personas que lo están viendo por primera vez, les recomiendo que se empapen un poco sobre quién es Helena, y en el contexto greco-romano es bastante reconocida por todo lo que fue su actuar y en lo que desembocó todo esto. Eh, digamos que para empezar, tomé apuntes sobre la lectura y decidí dividirlo como en tres partes, más o menos, que uno es una introducción, hace un corte para decir cuál es el objetivo del texto. Luego del objetivo vienen lo que serían los argumentos, eh, el desarrollo de los argumentos como tal. Y después de eso, lo único que consta es una especie de conclusión del texto. En ese orden de ideas, pues me gustaría comenzar. La introducción, dio un comentario crítico que es necesidad de la verdad en un discurso. Eh, Mi cita para basarme en esto fue: armonía para una ciudad. La armonía para una ciudad es el valor de sus hombres, para un cuerpo la belleza, para un espíritu la sabiduría, para una acción la excelencia, para un discurso la verdad. Justicia a los indefensos y remediar la ignorancia medida de la difamación, en medida de la difamación, perdón. Mi cita para esto fue precisamente: pues igual error e ignorancia hay en censurar lo que es digno de alabanza que en alabar lo que es digno de censura. Ambas citas estaban ubicadas en el parágrafo 1. También tomé como referencia otro texto que es de Angelis, eh, sacado en 2004 en la página 21, que dice algo como: encomio de Helena de Gorgias comienza con el imperativo de poner orden a los discursos injustos, mostrar la verdad tanto en este como en otros discursos sobre Helena. Ella aparece ubicada como la articulación de la crítica del falso logoi y la instauración del logos verdadero. 1. No es por naturaleza y nacimiento hija de un dios, ni por su belleza semidivina que ha convocado el amor de los mejores, que Helena está exenta de la culpa Ai- eh, Aitias. Como les dije, está ubicado en la página 21. Mi comentario sobre este fragmento fue: el texto empieza con un supuesto de Gorgias sobre la necesidad de la verdad que tiene un discurso, en el parágrafo 1. Además, esto incluye un aspecto importante sobre lo que se tratará el transcurso del texto, haciendo referencia a la obligación de alabar aquello que es digno de alabanza y de dejar de lado lo indigno de alabanza, y añadiendo además que es necesario dar justicia a quien no se pudo defender. Acá hago como una pausa, que es lo que les venía diciendo al inicio, y es para indicar el objetivo del texto. Cito a Gorgias del parágrafo 2 al 3. Yo, en cambio, quiero, poniendo algo de razón en la tradición, librarla de la mala fama de la que se le acusa, tras haber demostrado que mienten quienes la censuran y, mostrando la verdad, poner fin a la ignorancia. Aquí es importante destacar que Gorgias se propone de manera directa realizar una defensa a Helena de la misma manera
y de la misma manera erradicar la ignorancia detrás del suceso que presentó con ella, en la ignorancia de los diversos, en la historia de los diversos poetas y el odio que le tenía al pueblo. Con el pueblo aquí me refiero al pueblo griego. Y pues también sucedió algo con el romano, pues porque en el contexto histórico los romanos ponían a educar a los griegos que, que se esclavizaban y demás. Doy paso a los argumentos. Ambos, o sea, los cuatro están ubicados en el parágrafo 6 y el texto de corrido dice algo como, o bien por una decisión del azar y órdenes de los dioses y decreto de la necesidad actuó como actuó, o bien raptada por la fuerza o persuadida por las palabras o presa del amor. Con esto hago referencia a que el primer argumento es que fue una decisión del azar, una orden de los dioses o un decreto de la necesidad. El segundo fue que si fue raptada por la fuerza. El tercero fue que si fue persuadida por las palabras. El cuarto fue que si fue presa del amor. Este presa del amor va entre comillas o resaltado como una expresión. Precisamente desde el texto porque supongo yo que fue una traducción eh, a la que se le dio un giro para encontrarle el sentido al español, o es lo que asumo yo. En el desarrollo de los argumentos quise hacer una cita por cada argumento donde se expusiera un poco de lo que trataba el argumento. Entonces la primera cita del primer argumento es o bien por una decisión del azar y orden de los dioses y decreto de la necesidad actuó como actuó. Ese es el nombre del primer argumento que le da él, entonces vi que era necesario resaltarlo de nuevo. Porque es imposible impedir el deseo de un Dios con la prevención humana. Perdón, porque es imposible impedir el deseo de un Dios con la previsión humana. Y los dioses son algo más fuerte que el hombre, por su violencia, su sabiduría y sus demás facultades. Hay pues que atribuir la culpa al azar y a la diosa. Hay que liberar de la infamia de Helena. Acá, pues mi comentario fue, o sea, puse el comentario de la segunda, de la bibliografía secundaria, que es, está claro que ningún hombre puede pretender impedir o modificar la voluntad divina. Si fuera el caso que Helena fue a Troya por una decisión divina, nada se le puede imputar por lo que no podría haber actuado de otro modo. Eh, yo quise hacer un comentario de más, pues de mi perspectiva, y es, se atribuye en este argumento una posibilidad de aleatoriedad y de decisión no propia sino de sus dioses sobre lo que aconteció. Se argumenta que no hay poder más grande que el de los dioses y en este sentido indica el texto que ella y todo ser humano, al ser menos poderosa que los dioses, no pudo decidir de manera diferente, por tanto es inimputable. El segundo argumento, tomé una cita bastante corta, porque de hecho es uno de los más cortos, por no decir el más corto. Eh, y bueno, ya sabemos que el nombre es o bien fue raptada por la fuerza. Eh, Hice un comentario además pequeño, como de lo que venía en la cita, y dice la inimputabilidad de Helena por ultraje. Pues aquel cometió sus terribles crímenes, ella en cambio los sufrió. Justo es, pues, compadecer a una y odiar al otro. Esto se encuentra en el parágrafo 7. Eh, el comentario que hice en el pasado se encuentra en el parágrafo 6, entonces la persona que esté interesada en leerlo puede ir a leerlo. Eh, Sobra decir que también estoy tratando el texto traducido por Gredos en su colección de sofistas. Eh, y bueno, pues ya continuamos. Dice, el rapto por la fuerza
Si fue raptada, forzada, secuestrada por un bárbaro, es evidente, sigue Gorgias, que el raptor debe ser culpado y recibir el castigo, pero no la víctima de esta violencia. Entonces, este es un fragmento de Angelis que me pareció bastante acertado. Entonces decidí ponerlo en la en el texto y en los apuntes. En este argumento se intenta ver como un modo de abuso hacia Elena, es decir, que se le hubiera secuestrado y que de la misma manera estuviera en contra de su voluntad en dicha situación. Se muestra además una posición clara con referencia a que el condenado debió ser quien tuviera el castigo, pues ella fue obligada y el raptor sería quien se lo permit, quien lo premeditó, perdón. En el tercer argumento decidí volver a hacer un comentario sobre lo que iba a tratar mi cita, y es el poder de la palabra para drogar y no permitir hacer razón de sus actos. Entonces, el nombre, se los recuerdo, es Persuadida por las Palabras. Irónicamente, es uno de los más largos. Eh, y en ese orden de ideas, pues, tiene mucho que ver con la obra de él, porque pues él conocía mucho lo que era el poder de la palabra, ¿no? La palabra es un poderoso soberano que, con un cuerpo pequeñísimo, completamente invisible, perdón, la palabra es un poderoso soberano con un cuerpo pequeñísimo y completamente invisible, que lleva a cabo obras sumamente divinas. Esto se encuentra en el parágrafo 8. La persuasión con los discursos. Si Elena fue persuadida por discursos, tampoco habría que culparla. La palabra lleva a cabo obras divinas por excelencia y opera en el persuadido una violencia similar al rapto. Este rasgo se asemeja a la persuasión con palabras, violencia física aludida en el segundo argumento. Parágrafo 12. Queda claro que la psique, drogada con discursos, no ofrece resistencia racional a los efectos narcóticos de las palabras. Por el contrario, el par parmecón, el parmecón hace sentir alegría, espanto, etc. Gorgias nos está diciendo claramente que el poder de la retórica apela a las emociones y encantamientos. Me pareció muy acertado porque digamos que durante todo el texto Gorgias lo que dice es como el poder de la palabra interpela en lo que sería la razón porque o, acude a la subjetividad, digamos en mis palabras, acude a la subjetividad para argumentar algo. Pues digamos, si mueve las emociones, la subjetividad de una persona, básicamente va a tener una posibilidad mucho más grande de notar lo que quiere hacer y pues de la misma manera disfrazar un poco su, su idea central. Si Elena fue persuadida por el discurso de algún personaje de la época, no fue culpa de ella, pues la palabra y el poder de los discursos son efectos del orador y su discurso. Me disculpo de antemano, resulta que se apagó el computador de un momento a otro, entonces no sé hasta qué punto llegué, o bueno, sí sé realmente porque pude recuperar la grabación y fue hasta este punto, además. Entonces, además se empieza a alabar de alguna manera el producto o los productos de las obras que realizan los oradores con sus discursos. Habla, además, de que es muy parecido al rasgo del rapto, pues uno secuestra el cuerpo y el otro la mente de la persona por medio de elogios. El cuarto argumento
también es un argumento pues algo largo y habla sobre si puede estar presa del amor. Entonces, pues hice un comentario como sugiriendo lo que podría ser. Y dice, la escasa oportunidad que tenía Helena de escapar de la voluntad del amor. Si el ojo de Helena, complacido con el cuerpo de Alejandro, provocó a su alma afán y deseo de amor, ¿qué puede hacer, qué puede haber de extraño en ello? Si es, si amor es un dios. Eh, Primero empecemos con De Angelis, que establece que hoy en el enamoramiento tiene una fuerza divina de los dioses y por tanto un ser humano no podría rechazar ni defenderse, lo cual debe considerarse en todo caso una desgracia y no un error, o bien por la ignorancia de su psique. Eh, este argumento habla directamente del efecto del amor en las personas y que los amantes tienden a ser potencialmente dominados por el dios del amor. Tiene algo de parecido al primer argumento, pues habla sobre cómo desobedecer la decisión del amor si es un dios y de la misma manera se ocupa de esta sensación. Esto iba a modo de resumen del parágrafo 15 al 19. Eh, y pues al final del texto decidí hacer un poco como un juego de contrastes. Y dice así, al final del texto. Al encontrar el final del texto, Gorgias da por asegurada la defensa y limpieza del nombre de Helena, pero justamente en la última frase lanza algo tremendo. Quise escribir este discurso como un encomio de Helena y un juego de mi arte. Parágrafo 20. Aquí siembra muchas dudas, principalmente referidos desde el texto de Platón como desde textos de Platón como Gorgias, y se habla de su arte como una práctica de adulación, donde se habla, perdón, ¿qué? Se habla de su arte como y se habla de su arte como una práctica de adulación. Da también a entender, según el texto de Angelis, que él solo quería tener un título, y era el de defender lo indefendible. En este sentido, no sé si yo podría hablar de manera directa sobre si se cumplió o no el propósito del texto que había propuesto en un inicio Gorgias. Poniéndome en los zapatos de Elena, diría que solo busca un mayor reconocimiento y que se burla de su desgracia por medio de un texto en el que no se sostiene con claridad cuáles fueron los hechos. Eh, en las referencias bibliográficas, o lo que tomé como referencia bibliográfica para esto, está el texto de Gorgias en la traducción de Gredos, que se encuentra en su texto Sofistas, Testimonios y Fragmentos, y De Angelis, Camino para seducir a Helena, o propuestas de la retórica o propuestas retóricas de Gorgias, Platón y Aristóteles. Y pues ya la pregunta bonus del, del, del parcial era cuál era la tesis del texto. Lo lamento realmente, se volvió a cortar y me tocó volver a iniciar la grabación. Afortunadamente se han guardado los dos proyectos y los he podido guardar en un editor para ahorita juntarlos y agregar un poco de cosas. En la lectura en la última clase la profesora de hecho pidió una pregunta bonus sobre este texto que es de Kathleen Wither. Eh, Como verán, mi inglés es algo retrógrado, pero bueno. El texto se llama Women Philosophers in the Ancient Greek World Donning the Mantle. Eh,
Cuando hice la primera lectura, estuve leyendo precisamente sobre esto y según lo que yo pude entender, esta era para mí la, mm, la tesis de su texto, pero realmente no lo era, porque más adelante dice textualmente cuál es la tesis. Entonces, leamos primero la que yo había pensado, y es that women actually participate in the philosophy activity comes as a surprise to many. Quiere traducir algo como las mujeres de hecho participaban en la actividad filosófica eh, para sorpresa de muchos o algo por el estilo. Y como les venía diciendo, mi computador está algo lento, pues principalmente porque tengo muchas cosas abiertas en el momento. Y pues eh, la tesis que dice la autora directamente es: My thesis will be fairly minimal. There were women involved with philosophy throughout ancient Greek history. Y traduciría algo como: mi tesis será bastante mínima. Hubo mujeres involucradas con la filosofía a lo largo de la historia de la antigua Grecia. Y bueno, ya esto sería todo por el parcial. Muchas gracias por ver y intentaré hacer un trabajo de edición minucioso para eliminar los cortes y demás, para que se dé cierta continuidad. Muchas gracias y hasta la próxima.